Buen día. Continuamos hoy con este ciclo de hitos de la historia argentina. Queremos hacer un breve comentario sobre los aportes del interior a la campaña sanmartiniana. Y nos queremos referir entonces hoy a dos generales que contribuyeron al éxito de esa campaña, Güemes y Bustos. Un historiador que fue presidente de la Academia Nacional de la Historia, Miguel Ángel de Marco, ha publicado recientemente un trabajo sobre la vida de Martín Miguel de Güemes, considerando que pocos fueron en nuestra historia los casos en que seres tan diferentes por su carácter, formación y hábitos conjugaron con tanta coherencia y decisión sus esfuerzos en pos de una causa superior como la de la independencia sudamericana. Güemes, dice este historiador, merece ser ubicado junto a otros tres personajes fundamentales, San Martín, Belgrano y Pueyrredón, en el esfuerzo bélico de la independencia. En aquel año de 1816, el hecho de que Güemes, pese a sus diferencias con Buenos Aires, no cortara sus vínculos con las Provincias Unidas, del modo en que lo hizo, por ejemplo, Artigas, fue clave para que el Congreso de Tucumán pudiera realizarse y romper definitivamente las cadenas con España, paso decisivo para la creación de un Estado soberano. En todo ese periodo, el accionar del gobernante de Salta al frente de sus legendarios gauchos constituyó una barrera defensiva vital para los patriotas, conteniendo a los españoles en la frontera norte, muy cerca de donde sesionaba el Congreso. Es indudable entonces que los salteños tienen derecho a pedir que la memoria de Güemes sea especialmente honrada en el bicentenario de nuestra independencia, junto a las de otros artífices de ese acontecimiento. Recordemos que Güemes fue militar de carrera, la que abrazó a los 14 años sentando plaza de cadete en la compañía del Regimiento Fijo de Buenos Aires, destacada en Salta. Eso lo hizo en febrero de 1799. Con ese regimiento pasó en 1801 a Buenos Aires y más tarde a Montevideo, actuando gloriosamente en las jornadas de la reconquista y la defensa de Buenos Aires, por lo que fue ascendido a alférez del Fijo y con despacho de teniente de milicias pasó en 1808 a su ciudad natal, donde se incorporó a la guarnición local. Con respecto a la actuación de Güemes, contando con 21 años, en los hechos heroicos de 1806, se destacó, dicen las crónicas de la época, un joven bizarro de brillante uniforme que, inclinado desde sus años juveniles a la noble carrera de las armas, había revelado en aquellos años angustiosos una actividad y un comportamiento tan dignos que el general en jefe, o sea, Liniers, lo había hecho quedar a su lado en calidad de ayudante. Fue enviado desde la plaza para informar a los colaboradores de Liniers que estaban preocupados por el bombardeo constante de un buque británico que estaba varado en el río. Liniers le dio una orden a Güemes: usted, que siempre anda bien montado, galope por la orilla de la Alameda, que ha de encontrarse con Pueyrredón, acampando a la altura de la batería Abascal, y comuníquele la orden de avanzar soldados de caballería por la playa, hasta la mayor aproximación de aquel barco que resta cortado o abandonado de la escuadra en fuga. Güemes, con la velocidad del relámpago, transmitió a Pueyrredón la orden de Liniers, y más rápido aún, los húsares de aquel jefe se prestaron a arrojarse al río con el agua hasta el encuentro de sus cabalgaduras, y rompían el fuego de sus tercerolas sobre el buque varado, cuyo comandante,
comprendiendo la gravedad de la situación, hizo señales desde el alcázar con un pañuelo blanco anunciando su rendición. Este barco era el Justina, que tenía 26 cañones y 100 tripulantes de la escuadra del comodoro John Popham. 1810 encontró a Güemes comprometido con la causa patriota, encontrándose en Salta de licencia con el grado de teniente de granaderos de Fernando VII, no lo dudó y sumó una partida de 60 jinetes presentándose al gobierno salteño, uno de los primeros en adherir al movimiento juntista de Mayo. La partida de observación lo tuvo como capitán a su cargo, destacado en Humahuaca, en la actual Jujuy. Su valentía y la de sus hombres fue clave para la victoria de Suipacha el 7 de noviembre de 1810. A partir de allí, más allá del entredicho con el general Balcarce, se encontró comprometido permanentemente con la causa de la emancipación, al punto de ofrecer un plan para defenderse de los realistas que amenazaban atacar desde Potosí en la actual Bolivia. En 1811 le tocará proteger la retirada de Juan Martín de Pueyrredón luego de la derrota de Huacho. Tras un periodo en Buenos Aires y Montevideo, donde participa en el sitio de esa ciudad hasta fines de 1813 y es ascendido a teniente coronel, vuelve a Salta, y es entonces que comienza la formación de milicias gauchas en el marco de su plan defensivo de guerra de guerrillas, que lo hará pasar a la historia. Una idea sagaz, no siempre bien vista por Buenos Aires, más proclive al centralismo del mando. Pero el modelo de Güemes se adaptaba mejor a la realidad y a las necesidades del momento, ya que permitía que cualquier poblador se alzara en armas y asumiera los costos del esfuerzo de guerra. En 1814, con su ejército campesino, Güemes detiene el avance del general realista Ramírez de Orozco, que había ocupado Jujuy, y lo fuerza a retroceder al Alto Perú. Por su condición de hijo de una familia acaudalada y de prosapia, a Güemes no le costó ser aceptado por la élite local como jefe y acceder a posiciones de poder, a tal punto que en 1815 es elegido gobernador de Salta. Como general, creó el célebre regimiento conocido como los Infernales, con el uniforme rojo que pasó a la historia y quedó asociado a su nombre. Los Infernales adquirieron pronto fama y fueron admirados incluso por el enemigo, en virtud de su destreza como jinetes, su velocidad de ataque y su gran capacidad para la emboscada y la retirada. Estos gauchos de Güemes rindieron su mejor servicio a la patria cuando, a partir de 1815, derrotados ya los últimos intentos del ejército del norte de vencer a los realistas, y con una situación internacional muy desfavorable, Fernando VII, recordemos, había vuelto al trono y la derrota napoleónica le permitía concentrarse en recuperar sus dominios ultramarinos. La guerra de guerrillas salteña impidió el avance realista, dio tiempo a las Provincias Unidas para declarar la independencia y a José de San Martín para preparar y realizar la campaña de los Andes. Entre 1812 y 1821, la frontera norte sufrió 9 invasiones realistas. Las últimas 6 fueron rechazadas por las milicias de Güemes. Cuando en 1816 se produce la muy temida invasión realista, las tropas españolas no podrán ir más allá de Jujuy. Y ahí la primera manifestación del genio de este conductor de multitudes gauchas. Cuando los demás piensan en reunir recursos y en organizar milicias, él comprende que en su tierra nativa la guerra principal tiene que librarse en campo abierto, a la descubierta. Tiene que ser una guerra de recursos, al propio tiempo que de acciones realizadas con tanta rapidez como audacia. Según Fermín Chávez, no se llevó nunca Güemes bien con los jefes nombrados por Buenos Aires.
El caudillo de los gauchos salteños no estaba hecho a la disciplina de los ejércitos regulares, cosa que no entendió Rondó y sí San Martín. Por eso es que en 1814 el capitán de los Andes lo había reintegrado al ejército del norte, pero con la misión de llevar adelante la guerra de recursos. Y en la guerrilla, Güemes se lució como ninguno durante los años 14, 15 y 16, al constituirse en valla permanente sobre el frente del norte, porque consiguió poner a la tierra en armas. El plan de San Martín era que una vez que él iniciara el avance por mar hacia Lima, Güemes lanzara finalmente una ofensiva sobre el Alto Perú. En la organización de esta expedición ocupó el jefe salteño los últimos meses de su vida. El directorio lo había reconocido como jefe del ejército de observación, pero no había respondido a la solicitud de respaldo financiero y logístico. Los primeros meses de 1821 fueron difíciles. Enfrentado al gobernador de Tucumán, sufre además una rebelión interna en su propia provincia, en reacción por la fuerte presión impositiva a que le había sometido para financiar la guerra. Y el cabildo de Salta entonces lo depone. Esto es aprovechado por los españoles que apoyarán a sus adversarios internos. Güemes recupera el poder en mayo, pero los españoles sitian Salta y el gobernador es herido cuando atraviesa ese cerco. Muere Martín Miguel de Güemes el 17 de junio de 1821, como consecuencia de esas heridas, en Cañada de la Horqueta, cuidado por sus gauchos, y está sepultado en la Catedral de Salta. Recordemos en su homenaje lo que solía decir: a nada temo, porque he jurado defender la independencia de América y sellarla con mi sangre. Todos estamos dispuestos a morir primero que sufrir por segunda vez una dominación odiosa, tiránica y execrable. Con respecto a Bustos, Juan Bautista Bustos, nos parece importante hacer hoy un breve análisis sobre la colaboración brindada por este general a San Martín, que vamos a hacer en base a breves fragmentos de la correspondencia entre los patriotas que se conservan en los archivos. La ocupación de Lima por San Martín, el 4 de mayo de 1821, no puso término a la guerra del Perú. Los realistas, retirados a las sierras, ocupaban allí fuertes posiciones y todo indicaba una resistencia tenaz y una campaña prolongada. San Martín concibe entonces un plan para acelerar el término de la guerra. El Ejército Unido Libertador debía organizarse en dos frentes. El primero, al mando de Arenales, amenazaría a los realistas acantonados en Huancayo. El segundo, al mando de Alvarado, ocuparía la zona de puertos intermedios, desembarcaría en Arica y se dirigiría hacia el Cusco. Para concretar lo planificado se necesitaba la participación de las provincias, cuyas tropas formarían un ejército que marcharía hacia el Alto Perú a través del frente salteño. Con esa finalidad, San Martín envió un comisionado con instrucciones y la persona seleccionada para eso fue el oficial peruano, comandante de escuadrón Antonio Gutiérrez de la Fuente, en mayo de 1822. El protector del Perú firma la credencial respectiva y en las instrucciones San Martín se dirige a las autoridades de los pueblos trasandinos y no a Buenos Aires, lo que evidencia que el Libertador comprendía la realidad federal que la capital se negaba a aceptar. En realidad, hasta 1819 la lucha entre las provincias litorales y las fuerzas que respondían a Buenos Aires era tan abiertas como las que enfrentaban las fuerzas realistas con los patriotas. La situación política
era cada vez más desfavorable a Buenos Aires, que quedaba aislada. Debe considerarse también la amenaza de una expedición española, que los informes daban como destino seguro a Buenos Aires. El gobierno porteño había sostenido que sólo podía enfrentarse el peligro de aquella amenaza con la unidad. Este había sido el argumento esgrimido desde la caída de la Junta Grande de 1811, caída producida por un golpe dado por el Cabildo porteño a la Junta Conservadora, que era la Junta Grande constituida en Congreso Legislativo. Los diputados de la Junta Grande habían sido elegidos por las provincias, mientras que el Cabildo solo era representante de los intereses de Buenos Aires. La unidad era indispensable para la lucha por la independencia, pero no era menos importante la defensa de los particularismos forjados en 200 años de vida local, desarrollada en las ciudades y pueblos del interior. Belgrano explica las diferencias cuando el gobierno central, respondiendo al pedido de munición y caballada, le indica que recurra a cualquier medio. Dice Belgrano, no es el terrorismo quien puede convenir al gobierno que se desea, y que no va a permitir que el ejército auxiliar del Perú siga matando, saqueando, incendiando y arrebatando los ganados. Si se me obligara a hacer eso, renunciaría al mando por creerme incapaz de ejecutarlo. Este era el contexto motivacional de aquella sociedad rioplatense en la segunda década del siglo XIX. Los miembros del ejército no podían estar ajenos a esa polémica. Los soldados reclutados en su gran mayoría por levas forzosas, suboficiales levados antes y ascendidos. En ambos casos se habían habituado al ejército y se identificaban con él y sus misiones. Pero todos tenían familia, amigos, testigos de la realidad social. ¿Cómo no tomar partido? Cuando en 1819 se sanciona una constitución que establece el régimen unitario, el país estalló. Pueyrredón fue reemplazado por el general Rondó, quien decidió concentrar las tropas nacionales en Buenos Aires para defender a la ciudad de la amenaza provinciana. San Martín desobedeció la orden de regresar y salvó al ejército de los Andes para la empresa libertadora. Belgrano, ya muy enfermo, entrega el mando del ejército del norte al general Fernández de la Cruz, quien ordena la marcha hacia la capital. Al llegar las tropas a la posta de Arequito, se manifiesta el descontento de gran parte de esa tropa, en la madrugada del 8 de enero de 1820. Los amotinados, en número de 1.600 hombres, a las órdenes del general Busto, forman en línea de batalla frente a los leales al comandante en jefe. En una reunión de Estado Mayor, se resuelve continuar la marcha con las unidades disponibles, permitiendo a Bustos retirarse con los sublevados. A raíz del levantamiento de Arequito, le imputaron a Bustos el ánimo de refugiarse en Córdoba a modo de un señor feudal para cuidar de sus propios intereses, siendo que su actitud permitió salvar al ejército del norte, que habría sido diezmado por las fuerzas superiores de las montoneras, como lo hicieron con el propio Rondó poco después de Cepeda, vencido por Ramírez y López, que llegan a acampar en la Plaza de Mayo. La desobediencia de Bustos no fue otra cosa que una oportuna imitación de la conducta de San Martín. Arequito fue el resultado del desajuste que se venía arrastrando penosamente entre el país real y el modelo artificial que la élite porteña quería imponerle al país. Para los dirigentes de Buenos Aires, las provincias no contaban. El Estado debía reducirse al territorio que pudiera controlarse desde la capital. La campaña sanmartiniana era un compromiso molesto y caro. Bustos asume el bando de los sublevados por tener el mayor rango, coronel mayor, secundado por José María Paz, Alejandro Heredia y Felipe Ibarra.
consumando el motín en forma incruenta y ordenada. Eran 4 oficiales de grandes cualidades, Bustos ilustrado y sereno, como lo demostró en su gobierno de Córdoba. Paz de talento indiscutido, que cambia la toga universitaria por la espada. Heredia, doctor en filosofía y derecho. Ibarra, ex interno del convictorio de Montserrat. Retornando en este relato al plan urdido por el Libertador para acelerar el proceso de la independencia, digamos que 2 militares fueron tenidos en cuenta por San Martín para esta operación. El gobernador de Córdoba, Bustos, y en su defecto el gobernador de San Juan, coronel José María Pérez de Urdininea. San Martín le indica a su comisionado que ante cualquier problema que surgiera tomara consejo de ambos oficiales. Luego de cruzar los Andes, el comandante Gutiérrez se dirige a Córdoba, tomando contacto con Bustos. En la nota de San Martín que le entrega, se le pide al gobernador que fuera el comandante en jefe de la expedición que había diseñado. El comandante Gutiérrez de la Fuente era el conductor, dice San Martín, de que me valgo para proponer a usted la terminación de la guerra. Él es la voz viva mía y por consiguiente impondrá a usted de todos mis planes. ¿Y qué campo, mi apreciable paisano, se le abre a usted para concluir esta guerra ruinosa y cubrirse de gloria? Sí, mi amigo, póngase usted a la cabeza del ejército que debe operar sobre Salta. La campaña es segura si usted me apoya los movimientos que 4.500 hombres van a hacer por intermedios al mando de Alvarado. La cooperación de esta división va a decidir enteramente la suerte de la América del Sur. Gutiérrez le informa a San Martín que encontró en Bustos la mejor disposición, y éste le escribió al general López destacando que para dicha empresa faltan recursos. Es indispensable pedir al gobierno de Buenos Aires. Creo superfluo, dice Bustos, persuadir a usted de la necesidad de este paso en que debe interesarse todo americano y en especial los que nos hallamos a la cabeza de los negocios públicos. Por su parte, López le comenta a San Martín: la fina política de vuestra excelencia previó los inconvenientes de realizarlo y de dónde deben emanar los recursos de su logro. Para colaborar en la gestión ante Buenos Aires, manda Bustos a su secretario y pese a las dificultades de su provincia, ofrece 300 hombres de caballería seleccionados siempre que Buenos Aires los provea de armamentos de los que carece. Bustos, fiel al llamado de San Martín, no solo hace que su secretario también acompañe a Gutiérrez a Buenos Aires, sino que escribe al gobierno de Martín Rodríguez: no temo proponer que dé la última mano a la obra que le ha sido tan cara, tomando sobre sí proporcionar la suma suficiente para los gastos de la marcha de la fuerza y para su caja militar hasta que se franquee la comunicación del interior. San Martín le señala al gobierno porteño que el Perú devolverá totalmente los gastos que ocasione esta campaña. El gobierno de Buenos Aires era conducido en realidad en ese momento por Rivadavia, que escuchó al enviado de San Martín y terminó diciéndole que a las guerras de la independencia las terminaría él por negociaciones diplomáticas. También calificó de criminal a Bustos, una desmesura que se explica por sucesos anteriores que tenemos que recordar. Durante la Revolución de Mayo, Bustos formó parte de la Junta Militar de Seguridad que dispuso la expulsión del país de Rivadavia por sospechoso de actuar a favor de los españoles. Ya había accionado con resentimiento al frustrar el Congreso Constituyente reunido en Córdoba en 1821, convocado por Bustos. Rivadavia pasó el pedido sanmartiniano a la Junta de Representantes, donde solo el diputado Gascón defendió la propuesta del Libertador. El diputado Manuel García, por ejemplo, llegó a expresar que
al país le era útil que permaneciesen los enemigos en el Perú. San Martín, al conocer la oposición de las autoridades bonaerenses, le escribe a Gutiérrez: todas las provincias desean la expedición, todos la claman, en ella se encuentran todos los materiales necesarios para emprenderla, menos dinero. Esto es lo único que falta. Con lo resuelto por la Junta, se hacía imposible organizar la expedición. Bustos, decepcionado, le confesará a López: por más que he aplicado todos mis esfuerzos para realizar la expedición contra el enemigo común, proyectada por el excelentísimo señor protector del Perú, sus resultados no han correspondido a mis anhelos. Y entonces decide renunciar a la expedición en su calidad de jefe, a favor de su segundo jefe, el coronel Urdininea, que con la pequeña fuerza que logran formar Bustos y él, penetra por el Alto Perú, pero de manera insuficiente y tardía. Culmina este triste episodio de nuestra historia con la conocida renuncia al mando del general San Martín. Únicamente Urdininea, que marchó con la pequeña fuerza auxiliar, tuvo el honor de participar luego en el triunfo de Ayacucho. El historiador José Pacífico Otero destaca que el tiempo vino a demostrar, y Ayacucho lo prueba, que San Martín tenía razón, y que si la diplomacia podría servir para firmar armisticios y atar temporalmente la mano al enemigo, ella no servía para desarmarlo y vencerlo. Recién en Ayacucho, como lo diría Enrique Rodó, 14 generales de España entregaron, al alargar la empuñadura de sus espadas rendidas, los títulos de aquella fabulosa propiedad que Colón pusiera 300 años antes en manos de Isabel y Fernando. Córdoba entonces puede enorgullecerse de haber sido la provincia en cuyo gobernante el Libertador confió para la empresa que hemos reseñado. Este militar ya había concitado la admiración en 1807 y había sido elogiado por una poesía popular debido a su actuación en las invasiones inglesas. Recordemos una estrofa de esa poesía. El valiente capitán don Juan Bustos, de Arribeños, con 18 de su gente, carga con valor sobre ellos y se rinden los britanos misericordia pidiendo. De esta manera hemos tratado de hacer un breve y sincero homenaje a dos de los generales que contribuyeron en la obra sanmartiniana para liberar a la Argentina y lograr su plena independencia. Le agradezco la atención y nos seguiremos encontrando próximamente por este canal de YouTube. Muchas gracias.